pero es un verdadero gusto de verdad estar aquí con ustedes. El tema que me pidió Julio César les presentara es algo pues relativamente nuevo y creo que de mucho interés y de mucha aplicación clínica. De tal forma que no esperen una plática de ciencia biomédica, pero sí algo que seguramente les puede ser de gran utilidad en su práctica clínica. He tratado de enfocar este tema en dos partes. La primera, en que revisemos cosas generales de qué es el microbioma humano y después hablar un poco de las particularidades que tiene la microbiota de la leche humana. De tal manera que para empezar, pues tendríamos que definir que microbioma es todo el conjunto de microorganismos que se encuentran asociados o en simbiosis con el cuerpo humano, que es de nuestro interés, por supuesto, pero hay microbiomas de prácticamente todos los animales, de prácticamente todos los seres vivos. Incluso organismos muy pequeños tienen una asociación simbiótica con microorganismos, de tal forma que esto nos lleva a hacer algunas reflexiones acerca de qué somos realmente. No somos independientes de los microorganismos, al contrario, dependemos para muchísimas funciones de esa asociación. Y cuando esa simbiosis se pierde, entonces entramos en problemas, en una disbiosis, en un problema de coordinación, de cooperación, de colaboración entre los microorganismos y nosotros como un organismo multicelular complejo. El proyecto del microbioma humano, vamos a platicarlo, se empieza oficialmente en el año 2007 y es una iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos que ahora tiene colaboradores en todo el mundo, incluyendo México, por supuesto. Es muy interesante el abordaje. Vamos a comentar algunas cosas acerca de esto. ¿Qué es la microbiota entonces? Algunos lo manejan como sinónimo, sin embargo, microbiota es aquel conjunto de microorganismos que se encuentran en alguna región, es decir, son localizaciones del microbioma. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de microbiota intestinal, de microbiota genital, de microbiota urinaria, de microbiota respiratoria, en fin, prácticamente por regiones anatómicas podemos hablar de que hay microbiotas que van a diferir entre sí y van a tener características particulares. Pero lo más interesante de todo es que nunca imaginamos, hasta que nos empezaron a hablar de probióticos, que hubiese bacterias vivas, que hubiera hongos, que hubiera virus, que hubiera protozoarios vivos en algunos lugares que se consideraban como santuarios. ¿Qué quiere decir santuario? Un lugar totalmente estéril, totalmente libre de microorganismos potencialmente infecciosos. Y así tenemos el caso precisamente de la leche humana. Cuando nos dijeron que había probióticos en la leche humana, que había lactobacilos, que había bifidobacterias, pues yo lo primero que me imaginé es que en lugar de leche, pues a lo mejor las mamás deberían estar produciendo yogur. Pero bueno, es una realidad que no nada más este tipo de bacterias están formando parte de la leche humana como organismos vivos, sino que hay otra cantidad importante de organismos, de microorganismos vivos en la leche humana y que son transferidos directamente al lactante. Esto hace, por supuesto, que haya una comunicación entre el ambiente materno y el ambiente neonatal que va a conformar y va a definir cómo van a ser las microbiotas, sobre todo la microbiota intestinal del recién nacido y del lactante. Fíjense ustedes, en nuestro cuerpo solo un 10% de las células que nosotros portamos corresponden a células eucarióticas, a células humanas.
las que forman parte de todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Y 90% de nosotros somos microbios. Bueno, tenemos como microbios formando parte un 90% de nuestro organismo. Esto, si lo ponemos en peso, no es definitivamente lo mismo, pero se calcula que una persona peso promedio de 70 kilos debe de cargar por lo menos 7 kilos de bacterias. Y bueno, esto nos hace pues reflexionar y pensar que no somos exactamente lo que estamos viendo. ¿Sí? Nosotros somos de manera individual lo que es nuestro microbioma, lo que son nuestras microbiotas. Y así, solamente por hacer una comparación gruesa, sabemos que hay un poco más de 22,000 genes humanos. Ya el proyecto del genoma humano ya definió todos los genes que conforman nuestra carga genética y no llegamos a 23,000 genes. En cambio, de los microorganismos que estamos portando, sabemos que hay más de 8 millones de genes de este microbioma. Entonces, esto da una proporción impresionante de que por cada gen humano hay 360 genes no humanos formando parte de nuestro cuerpo. Así tenemos que, hablando de bacterias específicamente, hay al menos 100 billones de células bacterianas. Y de estas, más de 1,000 especies diferentes, conocidas, que además, debo decirlo, ahora con este proyecto se están identificando nuevas especies de bacterias que no se conocían y que forman parte de nuestro microbioma. Hay que recordar algo interesante. ¿Ustedes saben cuál es la edad del planeta Tierra? ¿Quién da más? Se calcula en alrededor de 5,000 millones de años, cuando ya la Tierra llega a su órbita actual y se integra formalmente como parte del sistema solar. El planeta Tierra, a partir de los 4,000 millones, de hace 4,000 millones de años, empezó a tener vida. Y la vida original, pues la más simple, fueron primero seguramente priones, seguramente virus y luego las bacterias. Hay evidencia por estudios de fósiles de que las bacterias tienen por lo menos 4,000 millones de años viviendo aquí en nuestro planeta. ¿Y cuánto tiempo tiene el ser humano viviendo aquí en la Tierra? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuántos miles de millones de años tenemos viviendo aquí en este planeta? Digo, no sé si somos clones de extraterrestres, pero llegamos hace poco, realmente. Se calcula que tenemos 4 millones de años en el planeta como especie, bueno, como el precedente del Homo sapiens, que se denomina Homo erectus. Siempre les digo que no es albur, así era Homo erectus, porque se empezó a enderezar, empezó a caminar en 2 pies, y entonces esta bipedestación aceleró la evolución para llegar finalmente a lo que somos Homo sapiens. Tal forma que si comparamos 4 millones de años con 4,000 millones de años, tenemos simplemente que las bacterias, pues seguramente tienen más experiencia, tienen mejores mecanismos de supervivencia y seguramente nos van a supervivir también cuando nuestra especie se termine, que además estamos muy empeñados como especie en acabarnos a nosotros mismos. Pues cuando deje de haber humanos en el planeta Tierra, seguramente van a seguir viviendo aquí las bacterias. ¿Es temerario decir esto? No, hay un buen ejemplo, los dinosaurios. ¿Saben ustedes cuánto tiempo vivieron los dinosaurios en la Tierra? Los que se fundieron con ese famoso meteorito que cayó cerca de Yucatán y otros fragmentos en varios lugares que están muy bien definidos, pues vivieron nada más 260 millones de años aquí en la Tierra. Si comparamos 4 millones con 260,
pues tenían muchos mejores mecanismos de adaptación a la vida en la Tierra, los dinosaurios, que nosotros, por lo menos hasta donde sabemos ahorita. Y se extinguieron hace 60 millones de años, no todos, hay todavía algunos elementos, y no me refiero a algunos humanos que militan en ciertos partidos políticos, pero todavía hay dinosaurios, ¿no? Pues están los cocodrilos, los lagartos, las tortugas, varias especies que son de esas épocas todavía. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como especie para sobrevivir? Pues mantener una buena comunicación y mantener este estado de simbiosis con todo nuestro microbioma. De otra manera, siempre van a ganar la batalla. Ahora, lo interesante de este proyecto es que se define que cada ser humano tiene un perfil individual de microbioma, pero además es increíblemente dinámico e impresionantemente cambiante, porque a cada momento está cambiando el microbioma. Se lavan ustedes las manos y ya cambió la composición de microorganismos de las manos. Se lavan los dientes, se producen pequeñas abrasiones y algunas bacterias van a pasar a la circulación sanguínea y a la circulación linfática, y entonces van a ir a otros lugares a modificar las microbiotas locales. Entonces esto es extraordinariamente cambiante. ¿Y qué pasa cuando tienen comunicación e intercambio de secreciones con otra persona? Me refiero a besos, ¿no? A que lloren juntos, no necesariamente que haya relaciones sexuales, pero también durante las relaciones sexuales hay un cambio, un intercambio de secreciones y un cambio notable de las microbiotas locales en este esquema de intercambio. Entonces somos un conjunto de células eucarióticas y de células procarióticas que está cambiando constantemente. Seguramente las bacterias en el intestino se sienten peor que en el metro, ¿verdad? Imagínense la cantidad de bacterias que portamos. Es una cantidad enorme. Ustedes saben la extensión que puede alcanzar la superficie intestinal. Pensamos en varios metros de intestino, pero si ven las criptas cómo suben y bajan, las vellosidades intestinales, pues la superficie es extraordinariamente grande y prácticamente toda está poblada por bacterias. Y las bacterias cambian de acuerdo a la región. Tenemos bacterias en el estómago. Cuando predomina ahí Helicobacter pylori, ¿qué creen que pase? Pues en aquellos que somos susceptibles nos va a producir un cuadro clínico, vamos a tener gastritis, vamos a tener una úlcera, ¿sí? Y hay que acabar con el Helicobacter. Pero en aquellas personas que no se producen manifestaciones clínicas, ¿hay necesidad de acabar con el Helicobacter pylori? No, es parte normal de la microbiota gástrica, de la microbiota duodenal, y es un error dar antibióticos. Y esto me lleva al mensaje más importante. A veces los infectólogos nos desesperamos por el manejo que se hace de antibióticos por parte de colegas de otras especialidades, por parte de nuestros colegas médicos familiares y generales, porque se usan los antibióticos como si fuera cualquier cosa. Y estamos modificando las microbiotas al utilizar antibióticos, pero además les estamos dando a las bacterias, sobre todo aquellas patógenas, mecanismos de resistencia. Estamos facilitando que desarrollen mecanismos de resistencia al darles antibióticos que no están indicados, al bajar ciertas especies de bacterias, y entonces van a predominar algunas bacterias y se va a perder este equilibrio, este sistema de simbiosis que es tan importante para poder tener una adecuada homeostasis, para poder tener un equilibrio que nos permita una vida saludable. Es así de importante. Por eso, haciendo estas reflexiones, a mí siempre me gusta hacer una llamada a los colegas de que se piensen 2 veces antes de prescribir antibióticos. Y como vamos a ver al final de la plática, también les voy a pedir que se piensen
no 2 veces, 10 veces antes de prescribir sustitutos de leche, ¿sí? Antes de prescribir fórmulas, porque es el objetivo principal de esta plática. Y vamos a revisar la importancia que tiene la microbiota en conformar, la microbiota de la leche materna, en conformar una microbiota intestinal del recién nacido y del lactante que le permita mejores oportunidades de tener una vida saludable y que limite la posibilidad de tener enfermedades crónicas degenerativas durante la etapa de adulto y sobre todo la de adulto mayor. Déjenme platicarles brevemente qué se hizo en los Institutos Nacionales de Salud. Lo primero, se pusieron de acuerdo un grupo importante de investigadores, dijeron vamos a estudiar, para empezar, 16 zonas del cuerpo en mujeres y en hombres. Y entonces se han estado estudiando en voluntarios cómo están conformadas las microbiotas. Y así se han definido cuáles son las bacterias o las grandes familias de bacterias que predominan en diferentes partes del cuerpo humano. Les decía que este proyecto está financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y entonces estos 18 sitios se están estudiando para identificar la diversidad microbiana, pero al mismo tiempo para también identificar en qué se parecen las microbiotas de un lugar y de otro y cómo puede afectar la modificación de una microbiota a otra y al estado de salud, por supuesto. Bueno, esto se ha estado haciendo por medio de aislamientos de genomas y comparándolos con genomas de referencia de bacterias ya conocidas. Y así es como se ha visto que hay bacterias nuevas que no conocíamos y que se están identificando actualmente. Y se hace a través de una técnica de PCR en tiempo real. Ya todos ustedes saben lo que es la reacción en cadena de la polimerasa y lo que se trata es de replicar muchas veces con unas ondas fragmentos que son característicos del gen de ciertas especies bacterianas. Y para esto se han tomado como base el RNA ribosomal de las bacterias en su segmento 16, porque esta es la fracción más conservada de las bacterias a través de toda la evolución. Y a partir de este componente se puede identificar entonces las grandes familias que están conformando las microbiotas. Y para esto, pues el proyecto incluye como meta incluir un catálogo de más de 5 millones de genes microbianos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay más de 8 millones? Entonces, el proyecto es todavía limitado, no va a alcanzar a comparar todos los genomas que nosotros esperamos encontrar asociados a las diferentes microbiotas. Se hace un análisis metagenómico y se hace además investigación de las implicaciones que tiene este conocimiento en aspectos éticos, en aspectos legales y en aspectos sociales. Entonces, esto ha sido como una verdadera explosión. Se empieza a identificar bacterias, pero luego se empiezan a hacer estudios acerca de todo lo que va a dar como efecto colateral este conocimiento. Y esto ha permitido también mejorar las tecnologías. Ustedes saben, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar HIV, se empezaron a desarrollar nuevas técnicas, nuevos equipos que nos permitieron aplicarlos en otras áreas del conocimiento. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Ahora bien, hay ya una cantidad muy importante de proyectos que están enfocados a identificar la relación que tiene la modificación de las microbiotas con ciertas enfermedades. Y lo más importante es que todos los resultados que se generan de este proyecto, el compromiso de todos los grupos de investigación es hacerlo público, tenerlo abierto para que todos los grupos de investigación y para que todos, incluso no investigadores, todos los seres humanos que tengan interés en conocer qué está pasando con estas investigaciones, tengan acceso. Y para eso yo les pediría, si les interesa, copien esta dirección, es muy sencilla, HTTP, y ahí pueden encontrar ustedes la información actualizada de todo lo que se está haciendo actualmente. ¿Puedo pasar?
También les recomiendo, para los que quieran saber más en detalle, que investiguen, que busquen en estas colecciones, que son de PLOS. PLOS es la abreviatura para la Biblioteca Pública de Ciencia de los Estados Unidos. Entonces, en esta ploscollections.org/HMP, ahí pueden encontrar una cantidad impresionante de artículos y de revisiones acerca del tema. Bueno, algo muy importante es que en el conocimiento del microbioma se encuentra una herramienta muy importante para la medicina translacional, que todavía no sabemos si está correcto, ¿no? Porque a lo mejor debería ser medicina de traducción, viene de translation, pero decimos translacional porque en realidad no es que estemos traduciendo, sino que estamos buscando cómo aplicar el conocimiento básico lo más pronto posible para beneficio del ser humano, para modificar condiciones de salud y de enfermedad. Y entonces, como ejemplos de la utilidad de este conocimiento, es que la microbiota intestinal en los recién nacidos, por ejemplo, es la principal fuente de sepsis neonatal. La mayor cantidad de casos de sepsis neonatal está causada por bacterias que forman parte normalmente de la microbiota intestinal del propio recién nacido. Y esto, pues, por supuesto que tiene una aplicación clínica directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para limitar la posibilidad de sepsis neonatal? Pues favorecer la composición de una microbiota favorable, en la cual predominen bifidobacterias y lactobacilos, en lugar de gram negativos. En todos estos estudios de microbioma se ha visto que la bacteria más abundante en todas las microbiotas de nuestro cuerpo es Escherichia coli. ¿Les sorprende? Ahora, sabemos muy bien que los recién nacidos se colonizan de manera diferente de acuerdo a la vía de nacimiento, si reciben o no leche humana, si son prematuros o son a término. Y la composición de su microbiota va a ser totalmente diferente dependiendo de estas características. Entonces, aquí es de nuevo otro punto muy, muy fuerte para recomendar ampliamente la lactancia materna, y sobre todo la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué es importante esto. Ahora, esta microbiota decíamos que va cambiando y que puede cambiar de un momento a otro, pero además se va modificando de acuerdo a la edad. Y la microbiota de un recién nacido pues va a ser muy diferente de la de un adulto mayor. Y van a predominar cierto tipo de bacterias que ahora se están asociando ¿con qué creen? Con enfermedades crónico-degenerativas, pero también con envejecimiento. Podemos prolongar la vida, la expectativa de vida, que no sé si sea bueno, ¿verdad? Porque a veces ya nos preocupa que ya tenemos muchos centenarios. Algunos, pues, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, como el doctor Lázaro Benavides, director fundador del Instituto Nacional de Pediatría, que acaba de cumplir el día 2 de este mes cumplió 101 años y está perfectamente lúcido. Una hermana de él murió a los 106 años, así que esperamos que él nos dure 110 años o más. Pero, ¿cómo estará la microbiota del doctor Lázaro Benavides? De seguro es diferente de la microbiota de otro anciano centenario también. Y va a ser diferente el de un hombre y de una mujer. Ahorita que hablo de centenario me estaba acordando del programa que hizo Felipe Calderón de darles un centenario a todos los mayores de 100 años. Y se pusieron a investigar en todos los estados. Seguramente recuerdan esto porque fue noticia de primera plana. Y se encontraron, a mí me sorprendió, 14,000 viejitos de más de 100 años. Y por alguna razón, a mí me invitaron a ese evento en Los Pinos. Yo era en ese entonces director del Instituto Nacional de Perinatología y fui, pues, estaba yo rodeado de centenarios. Entonces yo me sentía súper joven, ¿no? Yo me sentía niño ahí. Pero entonces, junto a mí estaban 2
hombres, uno se veía realmente centenario, pero el otro yo no lo veía tan viejo, ¿no? Y entonces le digo, oiga, le digo, ¿usted ya tiene 100 años? No, doctor, todavía no. ¿Y qué hace aquí? Dice, pues es que, bueno, yo apenas tengo 89 años, doctor, pero vengo con mi papá, se lo presento. Y su papá tenía 14 años cuando él nació, ¿no? Entonces, lo cual, pues, no es característico del siglo XIX o del siglo XX, de inicios del siglo XX, sino que ahora tenemos el gran problema, y ya lo hacía ver el doctor Ballesteros, de esta trágica alta frecuencia de embarazo en adolescentes. Es impresionante, pero ha rebasado ya el 30%. De cada 100 mujeres embarazadas aquí en México en este momento, 30 son menores de 20 años de edad. Y eso es una verdadera tragedia. Y eso seguramente va a modificar también toda la microbiota y todos los microbiomas de nuestra población. Bueno, déjenme decirles nada más que cuando el recién nacido nace, nosotros pensamos que en ese momento se empieza a colonizar, y ahora sabemos que no es cierto, que hay bacterias desde la placenta y que esas bacterias mandan señales para el desarrollo fetal. Y entonces esta asociación es tan importante que ya está habiendo funciones de las bacterias desde antes del nacimiento. Entonces ese es otro mito que queda descartado, de que pensábamos que el ambiente materno-fetal, que el ambiente intrauterino era estéril, y no es cierto. Hay bacterias ya identificadas en la placenta, como les digo, que tienen funciones específicas para el desarrollo. Entonces, no es cierto que cuando el niño nace se empieza a colonizar. Claro que cuando nace va a haber una colonización masiva que va a estar determinada del lugar donde nace, de la vía de nacimiento y de si le dan o no leche materna. Entonces, esta microbiota del recién nacido se va modificando, pero mucho se va modificando, y alrededor de los 3 años de edad alcanza ya la conformación de la que va a tener como adulto. Y después se va a ir modificando otra vez de manera importante. Pero entonces estos primeros 3 años de vida son muy importantes para definir esta composición de la microbiota y este efecto que va a tener en el resto de la vida de esta persona. Hablando de los probióticos, pues seguramente ustedes saben que ya Hipócrates, desde antes de Cristo, decía: haz que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos. Y los alimentos es el factor más importante que modifica las microbiotas intestinales. De acuerdo a lo que comemos, incluso por ahí alguien dice, dime qué comes y te diré quién eres. Y pues ya vi que les encantan los tamales y las guajolotas. Y la verdad se me antojó, pero como no había virote, pues me conformé con un café ahorita. Pero esto no es tan malo, ¿eh? La dieta del maíz se ha demostrado que influye en una composición adecuada de la microbiota. En cambio, la transculturalización de la dieta pues nos ha hecho que comamos cosas a las cuales no estábamos habituados y nos ha hecho que tengamos este gran problema de obesidad. ¿Ustedes creen que las microbiotas tengan algo que ver con la obesidad y con la diabetes? Es impresionante el impacto que tiene la composición de la microbiota en esto. Vamos a avanzar un poquito. Ustedes recuerdan a Elie Mechnikov, digo, no es que hayan vivido en esos años, pero él decía a principios del siglo pasado que la dieta puede proteger el cuerpo de la invasión de patógenos y en consecuencia mejorar y prolongar la calidad de vida. Entonces ya desde ahí también se sabía que esta asociación con microorganismos es importante para un buen estado de salud y para una buena expectativa de vida. Elie Mechnikov fue reconocido post-mortem por grandes aportaciones a la inmunología. Es el que describió la fagocitosis, él describió esta función de los polimorfos nucleares, pero sobre todo estudió mucho los macrófagos. Es
Es una de sus principales aportaciones. Bueno, voy a terminar con esta segunda parte. Vamos a machacar un poquito algunas cosas. La leche humana ya sabemos que es el vehículo ideal que contiene todos los requerimientos nutricios para el lactante. Ya sabemos que su composición depende de la dieta de la madre, de la hora del día en que se dé al bebé, la regularidad de la lactación y por supuesto que también hay modificaciones poblacionales. Ahora que sabemos que hay microbiota de la leche materna, que hay bacterias en la leche, ¿ustedes creen que sean diferentes las bacterias de las japonesas, de las árabes, de las esquimales y de las mexicanas? ¿Creen que sean diferentes las microbiotas de las tarahumaras, de las lacandonas y de las capitalinas de feñas? ¿Y las costeñas y las de feñas tendrán microbiotas diferentes? Bueno, cuando nosotros tenemos un recién nacido prematuro, nos preocupa mucho que reciba leche humana. Sin embargo, pues no siempre está disponible la leche de la propia mamá, que eso es lo ideal. ¿Por qué? Primero, la composición de la microbiota de la mamá es la que está determinada por la naturaleza para definir la microbiota del recién nacido, sobre todo la intestinal. Si le damos leche humana de otra mamá, ya estamos metiendo ahí ruido, estamos metiendo ya otras señales para una composición diferente de la microbiota. ¿Y qué pasa si a un prematuro le damos leche de una mamá que tuvo un bebé a término? La composición también va a ser diferente. Y no solo en la microbiota, sino también la composición bioquímica, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas, la cantidad de lactoalbúmina, la cantidad de IgA es diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos leche de vaca o sustitutos de la leche o leches en polvo? ¿Ustedes creen que se parezca? Y ahora el proceso que tienen estas leches artificiales, ¿qué le pasará a la microbiota? Al momento de que se pasteuriza, se van a perder. Y entonces estamos perdiendo un factor importantísimo para determinar el componente de la microbiota del lactante. Estas son algunas de las bacterias que se han aislado más frecuentemente en la leche y seguramente les sorprenderá. No solamente son lactobacilos, son estafilococos, son estreptococos, son enterococos, son otras bacterias raras como de este género Leuconostoc, Wisela, en fin. Es sorprendente lo que estamos conociendo ahora y como les digo también hay bacterias que apenas se están identificando y que no sabíamos que existían. De las principales bacterias que forman parte de la leche, Staphylococcus epidermidis se encuentra en todas las mamás que lactan y alcanza una concentración en la leche incluso superior a las 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser perfectamente identificable en un cultivo habitual. Ustedes siembran leche de una mamá, ¿sí? Después de que se lavó bien el pecho, que no hay ninguna fuente de contaminación, la siembran y va a crecer Staphylococcus epidermidis. Escherichia coli, como les dije, es la bacteria más frecuentemente encontrada en todas las microbiotas y también es la más frecuente junto con Staphylococcus epidermidis en la leche humana. Ahora bien, es importante tener claro que estas bacterias no son contaminantes, no es contaminación de la leche. Las bacterias están dentro, están en los acinos glandulares de la mama, ¿sí? Y están cumpliendo una función. Eso es lo que yo quiero que quede muy claro como mensaje. Es una simbiosis, es una asociación benéfica. Las bacterias sobreviven y nosotros disparamos algunas funciones metabólicas gracias a estas bacterias. De tal manera que el componente también de proteínas, de grasas, de lactoalbúmina, de la leche, va a estar modificada de acuerdo a las bacterias que están dentro de la mama. Y la microbiota del lactante, pues va a ser un fiel reflejo de la microbiota de la leche materna. ¿Qué pasa cuando no le damos leche materna?
Y bueno, ya hemos dicho que varía de acuerdo a muchos factores, ¿verdad? Pero lo más importante son estos conceptos. Se creía que la colonización intestinal empezaba por contaminación oral durante el parto, y no. Ya sabemos que empieza desde antes, pero sí se modifica tremendamente de acuerdo a la vía del nacimiento. No es lo mismo el niño que nace por vía vaginal, va a tener una composición de su microbiota totalmente diferente del que nace por vía cesárea. Ahora, ¿ustedes creen que la microbiota del niño que nace por vía vaginal se parece a cuál microbiota de la mamá? Antes de que reciba leche materna, ¿a cuál se parecerá? La microbiota de su piel se va a parecer a la de la piel de la mamá, a la del canal vaginal, a la de las heces fecales, o si lo besa inmediatamente la mamá. Miren, ahorita se ha determinado, y es algo impresionante, que la microbiota de la placenta está determinada principalmente por la microbiota bucal de la mamá. Esto es algo que es un conocimiento muy reciente y que realmente impacta. No se parece a la microbiota intestinal, de la mamá, no se parece a la microbiota urogenital, se parece a la microbiota bucal. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo les decía. Cada vez que se cepillan los dientes o que no se los cepillan, van a estar mandando bacterias a la circulación, sobre todo a la linfática, que constituye esto que ahora se conoce bien como la ruta enteromamaria. ¿Y qué pasa con el recién nacido que recibe leche materna? Pues su microbiota va a estar determinada por la microbiota de la mamá, pero entonces con esta ruta enteromamaria se parece más la microbiota intestinal del recién nacido, no a la microbiota intestinal de la mamá, sino a la bucal también, que pasa por esta ruta enteromamaria a través principalmente de vías linfáticas. Bueno, no los voy a aburrir mucho, pero los mecanismos son básicamente: las bacterias pueden entrar a circulación a través de células que conocemos como células M, células dendríticas, que las engullen y luego las transportan al interior del organismo, abriendo lo que se conoce zonas de oclusión. Y así es como los probióticos entran, ¿sí? Y ya sabemos que de los principales beneficios de los probióticos es que mejora la función intestinal y que estimula la función inmunitaria. Y este estudio es solo para ejemplificar lo importante de la lactación. Vean en este estudio que fue hecho en Suecia, que no se parece nada a los mexicanos, pero en 112 lactantes suecos se estudiaron durante los primeros 6 meses de vida. Y se encontró que una cuarta parte de ellos no portaban lactobacilos en su contenido fecal. Y esta es una manera de poder controlar si la mamá le está dando leche materna o no. Si no le está dando leche materna y le incluye otras leches, entonces el contenido fecal de bacterias se va a modificar. Entonces aquí una cuarta parte, a pesar de que allá cuidan religiosamente la lactancia materna, pues con esta evidencia quiere decir que no estaban recibiendo leche de su mamá. Un 37% tenían una sola cepa de lactobacilos, otra cuarta parte portaban 2 cepas y el 11% restante tenían 3 o más cepas. Esto es muy bueno, ¿no? A final de cuentas, pues, aquí hay evidencia de que al menos 3/4 partes de los niños estaban recibiendo de manera adecuada leche humana. ¿Qué pasa en México? Nuestras mujeres, el 75% de nuestras mujeres dan leche materna por los primeros 6 meses. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de lactancia materna actual en México? 80%, 50%, 30%, caliente. Andamos en 15%. Es una verdadera vergüenza. Ahora, la vergüenza no es de la mujer que tiene un bebé, la vergüenza es de nuestro sistema que no protege a la mujer que tiene un bebé para que le pueda dar leche materna por lo menos los primeros 6 meses. De tal manera que esto se lo hemos dicho mucho a los diputados.
debería haber licencia médica para todas las mamás que tengan un bebé, por lo menos durante los primeros 6 meses, para garantizar la lactancia materna. Eso de que los llevan a una guardería y de que hay lactarios, y de que eso no funciona. Se les da media hora a la entrada y media hora a la salida y otra media hora intermedia. ¿Y qué hacen las mamás? Para que vayan a darle el seno, el pecho a su niño. ¿Y qué es lo que hacen? Juntan las 3 medias horas y entonces llegan tarde 1 hora y media al trabajo. ¿Sí? Es terrible, pero nuestro sistema no favorece que nosotros estemos condicionando el desarrollo de una microbiota favorable al desarrollo humano. La lactancia exclusiva con leche materna hace que predomine el Lactobacillus rhamnosus. ¿Y qué creen? Este probiótico es el que han agarrado las empresas y le han puesto a las leches. Y este probiótico, este lactobacilo, se lo ponen a las leches y dice, ya con esto, ya resolvimos todo el problema y ya las leches, los sustitutos ya son iguales a la leche humana. Bueno, cuando termina la lactancia, obviamente que esta composición de bacterias se va a modificar de acuerdo a las bacterias que predominen en el tipo de alimentos que le den en cada región a los bebés. Vamos a cerrar con algunas aseveraciones. Esto de que se creía que la microbiota intestinal iniciaba al momento del parto es un paradigma que está roto. Las evidencias actualmente apoyan que la transmisión vertical de la microbiota mamaria a través de la leche es la que determina la microbiota del bebé. Y miren, solo como un ejemplo, en 800 mililitros de leche humana hay entre 100,000 y 10 millones de bacterias, para que vean la importancia de este componente. ¿Qué pasa cuando nosotros servimos la leche? Cuando la pasteurizamos, le damos en la torre este componente. Entonces, lo ideal es que aunque tengamos un bebé internado, es que la leche de su mamá se la demos sin procesar al mismo bebé. Lo ideal es que se lo dé directamente, pero si el bebé no está en condiciones de succionar, pues entonces que se le dé sin mayor procesamiento, lo cual es muy difícil por las regulaciones sanitarias que tenemos. Y generalmente todas las leches se procesan y entonces perdemos este componente. Pero bueno, tenemos que ir avanzando, ¿no? Paso a paso. Esto es lo que les platicaba de la ruta enteromamaria, nada más para que se lleven el concepto de cómo las bacterias del intestino de la mamá van a estar pasando por vía linfática, van a llegar a la mama y entonces van a ir modificando este componente. Luego, esas bacterias entran a la circulación linfática de la mamá, pasan por ganglios y pasan por diferentes zonas, como sería epitelio respiratorio, el genitourinario, y entonces se van tomando componentes bacterianos para finalmente llegar de nueva cuenta a la mama y salir en forma de leche humana para ir a formar la microbiota intestinal del recién nacido. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no conoce a Raquel Welch? Bueno, ya está muy viejita, ¿no? Pero todavía hace como 10 años se tomó una foto en bikini y después de los 80 años todavía estaba bastante bien conservada. Seguramente ha cuidado mucho su microbiota, seguramente. Bueno, en un viaje fantástico, ¿qué pasa con estas bacterias? Pues tienen que pasar también por muchas aduanas para que entonces puedan llegar a conformar las microbiotas. Es nada más para que se imaginen, ¿sí?, cómo hay tantos factores que determinan la composición de las microbiotas. ¿Qué es importante de los probióticos? Primero, que sean de origen humano, para que puedan ser útiles en la modificación de la microbiota intestinal de un bebé que no está recibiendo leche humana. Y se sabe que si se les da por tiempos prolongados no hay efectos adversos. Hay algunos pocos casos reportados de sepsis neonatal por Lactobacillus rhamnosus, pero son casos muy especiales y son en bebés con condiciones inmunológicas particulares. Y la otra situación es que los probióticos de origen humano son definitivamente superiores a los que se ponen en las leches, ¿sí? No tienen la misma interacción
con la microbiota, lo que antes llamábamos flora, ahora se dice microbiota, por eso no me han escuchado ni una vez decir flora, pero para que nos entendamos, ahora microbiota es lo que antes decíamos flora. Esto ya lo habíamos comentado, pero pues también este predominio de lactobacilos y de bifidobacterias hace que disminuyan los riesgos de infecciones por otros patógenos potenciales. Y ustedes recuerdan la diferencia entre probiótico y prebiótico. Prebiótico es el componente que favorece el crecimiento de los probióticos, es decir, de este tipo de bacterias. Y son principalmente oligosacáridos. ¿Y cuál creen que es la fuente más importante de oligosacáridos que promueve el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias? La leche humana. ¿Sí? Voy a cerrar ya, porque ya vi a Manuel que está aquí omnipresente, y entonces con estos conceptos generales pues sabemos que es verdaderamente importante primero tratar de reducir los nacimientos por vía cesárea, porque esto modifica de entrada la microbiota del recién nacido. El doctor Roberto Agüet, que fue director de perinato, en una plática que dio hace unos 5 años, decía, en la historia de las cesáreas, en 1972, ¿ustedes saben cuál era el porcentaje de cesáreas que se hacían en México? ¿Cuántas? ¿30%? ¿10%? 2.5%. De 200 nacimientos, 5 nacían por cesárea. Y ahorita en los hospitales privados están naciendo 90 de cada 100 por vía cesárea. Entonces, nuestras nuevas generaciones, ¿qué microbiotas traen? Definitivamente muy diferentes. Hay que recordar algunas cosas importantes de la lactancia materna. Primero, está demostrado que los niños que reciben leche humana en la etapa escolar tienen en promedio un IQ, un coeficiente intelectual 5 puntos por arriba de los que no lo recibieron. Y cuando hacen ustedes un estudio en la Cámara de Diputados, ven que casi a nadie le dieron alimentación al pecho. Bueno, la leche materna, el mensaje, siempre es la mejor opción. Recordando para cerrar, las proteínas en el calostro humano llega a tener una concentración tan alta como de casi 8 gramos, mientras que la leche humana madura tiene alrededor de 1 y la leche de vaca tiene 3.5. Entonces, definitivamente no se puede parecer la leche de vaca a la leche humana. Y solo por mencionarles otras diferencias importantes, pueden ver ustedes el círculo rojo que sigue, la alfa-lactoalbúmina, vean ustedes qué diferente es, 40 en la leche de vaca y en cambio en la leche humana está en la madura 263 en promedio y 333 en el calostro. Y la IgA, pues 40 de IgA, pero además IgA de vaca, que no representa para nada la historia inmunológica de la mamá. Y en cambio las concentraciones tan altas que se encuentran en leche. Solo por si falta algo para convencerlos de que ustedes deben ser los principales promotores de la alimentación al seno materno, de la lactancia materna exclusiva a los primeros 6 meses de vida. Muchas gracias.